Y quisieran que leyéramos un texto de Mroszek o hacemos un sentido homenaje a Sergio Pitol que nos acaba de dejar. ¿Ustedes qué opinan? Yo diría que Pitol, pero Mroszek siempre lo vamos a incluir en el taller. Bastante breve y maravilloso. Muy bien. Entonces les quisiera leer este texto. Es pequeño. Y es un cuento notable de Pitol. Y ahora que nos dejó, Marisol Schulz escribía: lamento la muerte de Pitol y sus últimos años. Pues sí, digamos, el Alzheimer es una enfermedad larga y tremenda, y nada peor para un escritor que perder la memoria. Proust decía que escribir es acordarse, y entonces, claro, solo Proust podía decir algo así, digamos, cuando su literatura es acordarse, pero si escribir es acordarse, el Alzheimer es un atentado contra la escritura, es un atentado contra la literatura. Y los últimos años en la vida de Pitol fueron muy tristes, y ahora nos dejó. Sin embargo, sigue su obra, sigue la importancia de su presencia. Conocimos a tantos autores que no hubiéramos conocido gracias a sus traducciones y a esa colección que hizo la Universidad Veracruzana. Conocimos a Boris Pilniak, por ejemplo, ese de un cuento sobre cómo se escriben los cuentos, lo tradujo Pitol. Bueno, entonces les quisiera leer este cuento que es peculiar, que se llama Victorio Ferri cuenta un cuento. Sé que me llamo Victorio, sé que creen que estoy loco, versión cuya insensatez a veces me enfurece, otras solo me divierte. Sé que soy diferente a los demás, pero también mi padre, mi hermana, mi primo José y hasta Jesús son distintos, y a nadie se le ocurre pensar que están locos. Cosas peores se dicen de ellos. Sé que en nada nos parecemos al resto de la gente y que tampoco entre nosotros existe la menor semejanza. He oído comentar que mi padre es el demonio, y aunque hasta ahora jamás haya llegado a descubrirle un signo externo que lo identifique como tal, mi convicción de que es quien es se ha vuelto indestructible. No obstante que en ocasiones me enorgullece, en general ni me place ni me amedrenta el hecho de formar parte de la progenie del maligno. El miedo se ha entronizado en nuestras propiedades. Mi padre ha seguido la muerte, la obra de su padre, y cuando a su vez él desaparezca, yo seré el señor de la comarca, me convertiré en el demonio, seré el azote, el fuego y el castigo. Obligaré a mi primo José a que acepte en dinero la parte que le corresponde, y pues prefiere la vida de la ciudad, se podrá ir a ese México del que tanto habla, que Dios sabe si existe, o tan solo lo imagina para causarnos envidia. Y yo me quedaré con las tierras, las casas y los hombres, con el río donde mi padre ahogó a su hermano Jacobo, y para mi desgracia, con el cielo que nos cubre cada día con su color distinto, con nubes que lo son solo un instante para transformarse en otras, que a su vez serán otras. A veces me pregunto si alguien estará sustituyéndome, si alguien cuyo nombre desconozco usurpa mis funciones. Tal súbita inquietud se desvanece en el momento mismo de nacer. Me regocija el pensar que no hay en la hacienda quien pueda llenar los requisitos que tan laboriosa y delicada ocupación exige. Solo yo, que soy conocido de los perros, de los caballos, de los animales domésticos, puedo acercarme a las chozas a escuchar lo que el peonaje murmura sin obtener el ladrido, el cacareo o el relincho con que tales animales denunciarían a cualquier otro. En varias ocasiones ha estado aquí el doctor. Me examina con pretenciosa inquietud, se vuelve hacia mi padre y con voz grave y misericordiosa declara que no tengo remedio, que no vale la pena intentar ningún tratamiento y que solo hay que esperar con paciencia la llegada de la muerte. Observo cómo en esos momentos el verde se torna más claro en los ojos de mi padre. Una mirada de júbilo, de burla, campea en ellos, y ya para esos momentos no puedo contener una estruendosa risotada que hace palidecer de incomprensión y de temor al médico. He comprobado que nada sucede fatalmente de una manera. En la repetición de los hechos más triviales se producen variantes, excepciones, matices. ¿Por qué pues no habría de quedarse la hacienda sin el hijo que sustituya al patrón? Una inquietud peor se me ha incrustado en los últimos días, al pensar que es posible que mi padre crea que voy a morir
y su risa no sea, como he supuesto, de burlas a la ciencia, sino producida por el gozo que la idea de mi desaparición le produce, la alegría de poder librarse al fin de mi voz y mi presencia. Es posible que los que me odian le hayan llevado al convencimiento de mi locura. En la capilla que los Ferri poseen, en la iglesia parroquial de San Rafael, hay una pequeña lápida donde puede leerse: Victorio Ferri murió niño, su padre y hermana lo recuerdan con amor. Sergio Pitol. ¿Cómo ven? Así era Pitol, enredado, barroco, lleno de proposiciones subordinadas, lleno de giros lingüísticos. Pero ¿qué tal este cuento? Además en primera persona. Sí, no, oscurísimo. Padre cuento, ¿no? Estremecedor. Y la revelación que viene al final. Y además es muy rara, porque si el narrador es en primera persona, ¿cómo lee eso? Bueno, porque siempre lo leyó. Porque lo está narrando desde otro lugar. Que esa es una peculiaridad. ¿Se acuerdan cuando leímos El Matadito de Enrique Serna, que es un cuento en primera persona? ¿Cómo demonios descubrimos el final? Sí, claro. Pues Serna modifica al narrador, no quedaba otra. Pega un brinco, pone un hueco y aparece un narrador diferente en el último párrafo del cuento. Aquí no. Aquí Pitol logra que el personaje vea su propia muerte. Qué impresión. Y me gusta cómo este personaje se siente muy adulto y luego revelamos que es un niño. Eso me parece maravilloso, porque es como si durante todo este tiempo que lleva muerto ha madurado, ha crecido. Sí, su psicología es bastante madura sobre toda esta visión de la maldad. Es como, qué impresión. Y me gusta que revela que está en el infierno. A mí me sorprendió un poco. Yo creí que al final que estaba construyendo hacia que iba a matar al papá o algo así. Va apuntándose ya y de se iba a repente revelar. no, se muere. No, pero sí da un indicio de cuando se enfermó. Pues, sí te va... Porque aparece el doctor. Ajá. No, sí, por eso sí. sí, o sea, estaba enfermo y todo, y por ello está en cama y todo, pero yo creo que al final, con todas estas reflexiones que le empezaban a llegar al final de su estado, ¿no? De que tal vez el papá se estaba riendo de que ya de gusto y de, ¿no? Y se va a deshacer de mí, como se deshizo de su hermano, cosas así. Pensé que iba a ir por ahí, pero no, y me encantó, me gustó mucho la sorpresa, me gustó que simplemente se muriera. Es un gran cuento. Y es un cuento referencial de la obra de Pitol. Ganó muchísimos premios con este cuento. Cuando pensamos en cuentos de Pitol se nos viene a la mente que además es pequeño, es muy revelador. Pero bueno, teníamos que hacerle un homenaje al maestro que se nos fue. ¿Y qué imágenes al inicio, cuando de las sonrisas, bueno, las muecas, que las sonrisas? Qué impresión, qué impresión. Y me gusta el regreso en el que entonces el hecho de que los animales no relinchen en su presencia no es que lo quieran y que lo acepten como su amo, es que no está, ¿no? Exacto. Sí, al final O sea, te cambia por completo el significado de lo que decías. Sí. ¿Cómo ven?